Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Vamos a hablar hoy un poco sobre el populismo y el autoritarismo en América Latina y el mundo. Y para eso, pues les presento a nuestros invitados. El primero es Israel Camero. Él es historiador y profesor universitario, máster en historia por la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. Él es autor del libro publicado en 2019, La irrupción del populismo. También tenemos a Alejandra Martínez. Ella es historiadora de la Universidad Central de Venezuela y directora de estudios latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo. Alejandra e Israel, muchas gracias por estar hoy en esta entrevista y comencemos hablando un poco sobre el tema. Me gustaría arrancar hablando sobre los conceptos de populismo y autoritarismo. A veces erróneamente se les confunde o se utilizan como sinónimos, pero no lo son. Israel, ¿podrías ampliarnos un poco sobre estos temas? Yo creo que el populismo es fundamentalmente es una estrategia discursiva, es una estrategia de construcción de identidades políticas, es una estrategia de posicionamiento y de creación de un marco de confrontación política que se opone en principio a un conjunto de instituciones existentes, se opone a un conjunto de élites existentes a partir de la construcción de un sujeto, de una movilización. Y ese sujeto, el denominado pueblo, es el que va en contra de una institucionalidad establecida, de una élite establecida. Hay la confusión con el tema del autoritarismo por varias razones. En principio, de aquí viene la confusión, porque de hecho los procesos de democratización en general han traído consigo, están vinculados también a fenómenos populistas, es decir, para confrontar a los viejos dictadores, para confrontar a viejas oligarquías o aristocracias que tenían el control del poder, hay fenómenos democráticos o democratizadores que asumen estrategias de tipo populista y construyen un sujeto pueblo de tipo populista. Cuando la democracia está establecida, lo que puede ocurrir o lo que tiende a ocurrir es que el mismo fenómeno populista sí trae dentro de sí las semillas de formas autoritarias, en la medida que las instituciones a las que te enfrentas son instituciones de tipo democrático. También cuando el populismo se vincula con un énfasis en el personalismo político. Juan Domingo Perón, el tema del peronismo, el tema de Getúlio Vargas en Brasil, ¿sí? Cuando se vincula con fenómenos de personalismo. Y el otro dato importante, y con esto cierro esta parte, tiene que ver con esa confrontación entre nosotros y ellos. Esa confrontación entre nosotros y ellos, que es típica del populismo, pero no es exclusiva del populismo, porque ocurre, de hecho, en posicionamiento político, ocurre generalmente y es normal hasta cierto nivel que hay un posicionamiento entre nosotros y ellos. La diferencia es que este nosotros y ellos va por encima de las instituciones, va por encima de las leyes, va por encima y se convierte en un tema existencial. Entonces, incluso en ese sentido puede haber una tentación autoritaria, pero populismo y autoritarismo son cosas distintas, ¿cierto? Porque en el caso de América Latina, muchísimas veces el autoritarismo ha llegado no por vías populistas, sino por vía de mano militares, golpes de Estado, intervenciones militares, que es la forma tradicional de llegar al entramado autoritario. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Que la erosión progresiva de las instituciones democráticas ha dado pie a que determinados fenómenos populistas deriven en procesos autoritarios, pero eso no es necesariamente así. Claro, y eso me lleva a preguntarle a Alejandra, ¿existen diferencias entre los autoritarismos de mediados del siglo pasado y los que surgen hoy? ¿Podría decirse que había populismo en los autoritarismos del pasado reciente o es un fenómeno más actual? Hay que distinguir porque en el siglo XX hubo un fenómeno populista o dos fenómenos populistas, digamos, predominantes en América Latina, como es el caso de Juan Domingo Perón en Argentina y Getúlio Vargas en Brasil. Pero yo diría que esencialmente lo que diferencia a los populismos del siglo XXI de los populismos, digamos, de viejo cuño, de esa sociedad de masas del siglo XX, etcétera, serían varias cosas. Muchos llegan por vía democrática, digamos, la forma de acceso al poder es diferente, se apropian del lenguaje democrático y de las reglas democráticas para luego subvertir la institucionalidad. Y luego hay otro fenómeno que es prácticamente de la última década, que también está muy vinculado a este nuevo fenómeno populista, que lo asomó Moisés Naim en el libro que acaba de sacar, La revancha de los poderosos, que es el fenómeno de la posverdad. O sea, ahorita estamos viendo cómo el uso de las redes sociales, la fake news, etcétera, todo este fenómeno que tiene apenas
por lo menos una década de duración y que todavía no logramos manejar del todo, está sirviendo de herramienta para que estos populistas de nuevo apelen al discurso de conflicto, a la polarización, y digamos al lenguaje inflamatorio, polarizante, antisistema, que tiene que ver con fenómenos, digamos, recientes, la migración, la política identitaria, la pérdida de poder adquisitivo de las clases medias, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto pareciera ser el combustible de estos populistas, de estos nuevos populistas o populistas del siglo XXI, para de alguna forma, digamos, polarizar a la sociedad y pasar una planadora prácticamente por las instituciones de los países. Recientemente la Fundación Konrad Adenauer publicó un estudio que se tituló El apoyo ciudadano a la democracia en América Latina, en donde se habla de la fuerte erosión de la confianza en la democracia latinoamericana. Al parecer, hoy la insatisfacción con la democracia es la norma y no la excepción. Israel, ¿cómo se explica este fenómeno? ¿Qué provocó esta pérdida de confianza? Yo creo que eso no es, digamos, lamentablemente no es exclusivo de América Latina. Lamentablemente ese fenómeno lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Europa Occidental. Hay una crisis general, hay una crisis de representación en las democracias en general. Y eso ha sido una de las cosas que caracteriza lo que yo denominé, y por eso en el libro lo denominé, la irrupción del populismo, comprender el momento populista, porque el momento populista pretende resolver una crisis previa. Si el momento populista pretende resolver una crisis de representación, si una parte de la población siente que aquellos por los cuales votan no los representan, aquellos que la actitud, hay un rechazo a la élite dirigente, incluso a la élite política votada, y el populismo es capaz de articular, de darle forma a esa apatía, a esa molestia, con un liderazgo que irrumpe. ¿Qué pasa en América Latina? Y lo diferencia un poco porque, digamos, el tema de Estados Unidos y el tema de Europa Occidental tiene como otros parámetros, pero en el caso de América Latina tiene mucho que ver con el momento en el cual América Latina entró a la democracia, los años 80, que fue la década, así como es la década perdida desde el punto de vista económico, es la década de ingreso efectivamente a la democracia en América Latina. Había generado un gran conjunto de expectativas. Finalmente hemos alcanzado la libertad, finalmente hemos conseguido la democracia, pero la distancia entre las expectativas y la realidad fueron tan grande. No se resolvieron temas de corrupción, no se resolvieron temas de justicia social, temas de distribución incluso de poder en la sociedad. Hubo un conjunto de temas rezagados, y el rezago de esos temas, los escándalos de corrupción vinculados a presidentes, vinculados a muchos de estos personajes, trajo consigo bien la apatía de la gente en una primera etapa, y segundo, abrieron un campo para que rompieran el tipo de liderazgo populista. En el caso de América Latina, el populismo corre sobre la idea de abajo y arriba, si nosotros y ellos, entendido de abajo y arriba, mientras que en Estados Unidos y Europa el populismo corre entre adentro y afuera. Por eso el populismo europeo es muy de derecha, muy conservador, es muy anti-inmigrante, muy xenófobo, porque su nosotros y su noción de pueblo y no pueblo cruza transversalmente la sociedad. Si el no pueblo es aquel que viene de afuera, por eso es anti-inmigrante. En los populismos latinoamericanos, dado las grandes desigualdades que hay en América Latina, es normal, entonces el populismo se monta sobre la idea de abajo y arriba. Nosotros y ellos es la élite que domina desde arriba y nosotros los que estamos abajo. Pero es interesante, la irrupción tiene que ver en ambos casos, es una cosa interesante, tanto a mediados del siglo XX como en la actualidad, es la respuesta a un momento de crisis de representación, un momento de crisis de representatividad y de grandes cambios en la sociedad a las cuales las élites políticas dan una respuesta insuficiente. Claro, y Israel se nos adelantó un poco porque justamente mi siguiente pregunta para Alejandra era que se hablaba mucho de que este era un fenómeno latinoamericano, pero se está experimentando, ya lo decía Israel, en Europa, en Estados Unidos. Ahora, mi pregunta para Alejandra sería, ¿crees que va a haber una diferencia de resultados? En América Latina, digamos, el avance del populismo es resultado de más autoritarismo. ¿Crees que vamos a ver eso también en Europa y Estados Unidos? ¿Cuál es la diferencia de resultados entre ambas regiones, por ejemplo, entre ambas distintas regiones? Sí, el problema de América Latina es que empezó a descender, digamos, en la escala democrática más rápido que Europa y que Estados Unidos, pero hoy en día, 2022, vemos que el desgaste
en la democracia y el auge populista cada vez va abarcando más, y entonces ya lo vemos en el fenómeno Donald Trump en los Estados Unidos, lo vemos en Europa, en países como Hungría con Orbán, Polonia con Duda, la misma Turquía, que durante buena parte del siglo XX tuvo una democracia, ahora con Erdogan. Entonces vemos cómo pareciera un fenómeno transversal, solo que América Latina pues se adelantó en ese proceso por todas las rémoras históricas que ya comentaba un poco Israel, que arrastramos probablemente desde nuestro nacimiento republicano, ¿no? Corrupción, caudillismo, etcétera. Entonces, diferencia de resultados no me atrevería a decir, pero las causas sí son completamente distintas. Mientras en América Latina se exacerba la desigualdad y sobre todo el tema de las élites, las oligarquías, etcétera, y esto de alguna forma hace que los caudillismos entren en un proceso de efervescencia. En Europa se apela a otro lenguaje, antiinmigración, el tema de las identidades, un tema que yo ahora sí creo que va a ser transversal a todo, va a ser el tema del cambio tecnológico en el trabajo, en el mercado laboral, porque va a haber mucha gente que va a quedar por fuera de ese cambio tecnológico y los políticos van a usar eso para armar una retórica de ganadores y perdedores. Eso va a inflamar obviamente discursos populistas. Lo que yo veo es dónde quedan, digamos, las democracias liberales y las sociedades abiertas occidentales. ¿Cuál va a ser el escudo, digamos, el discurso que de alguna forma construya otro lenguaje político, etcétera? Yo creo que del lado de la democracia liberal se nos acabó la creatividad también discursiva, no innovamos nada, no hay liderazgos que emocionen, entonces allí veo que estamos un poco del lado perdedor. Claro. Israel, una característica importante de esta pérdida de confianza en la democracia es que existe menos rechazo a los golpes de Estado y menos apoyo a las elecciones en general. ¿Qué efectos puede tener esto para los países de América Latina en el mediano plazo? Particularmente porque muchos de los países en América Latina tienen todavía una institucionalidad muy débil. Hablo particularmente de Centroamérica, pero algunos países en Sudamérica también tienen estos problemas. La tendencia a favorecer o aplaudir soluciones de fuerza es bastante preocupante y bastante peligroso, como muy bien señalas. Las instituciones latinoamericanas son mucho más débiles. Una de las grandes diferencias entre Estados Unidos, que pasó por Donald Trump, o en el caso de Europa Occidental, es que con instituciones mucho más fuertes hay maneras de acotar, de minimizar el daño que puede causar un fenómeno populista. En el caso de América Latina, ese daño tiene menos capacidad de minimizarse. Y con el tema de las Fuerzas Armadas es un factor clave. El tema del golpe militar y el peligro del golpe militar, yo creo que se sostiene sobre una idea que es muy frecuente en América Latina y muy antigua en América Latina, la idea de que la Fuerza Armada o el Ejército es el que custodia de alguna manera, es el custodio de la institucionalidad, es el custodio de Entonces se empieza a otorgarle a las Fuerzas Armadas algún tipo de poder de arbitraje sobre los temas políticos. Cuando tú colocas sobre la Fuerza Armada el papel de árbitro, es muy probable que estés abriendo paso a que de árbitro se convierta en detentador del poder y distribuidor del poder. Y eso es una cosa bastante preocupante en el caso de América Latina, sobre todo porque puede correr tanto en un sentido o en el otro, porque incluso puede haber, y en quienes quieran defenderse ante la erupción populista, apelen a golpes de Estado, que sería terrible, porque es pasar de dos cosas terribles. Y en el caso, que también puede ocurrir una erupción populista por vía militar, aunque se ve en estos momentos menos probable, pero en general la vinculación con la tradición militarista y la tradición autoritaria latinoamericana y la debilidad de las instituciones da una receta muchísimo más peligrosa. Entonces yo creo que en esto es clave el fortalecimiento y el sostenimiento de la institucionalidad democrática liberal con todo lo que eso implica. Claro. Y para que incluso, y es un aspecto que me parece que es clave, la preservación de la democracia liberal no tiene que ver con su rigidez, no tiene que ver con impedir los cambios ni bloquear los cambios, tiene que ver
con facilitar un cauce de los cambios que permita que el cambio social, el cambio político se dé en el marco y dentro de las instituciones democráticas. Claro, un poco me gusta esa idea de Israel porque lo que nos decís es básicamente el sistema que tenemos, la democracia liberal, tiene sus fallos, tiene sus problemas, pero es mucho mejor que la alternativa que nos proponen los populismos y un eventual autoritarismo, ¿verdad? Esa es un poco la idea central. Alejandra, otras instituciones que son importantes para la democracia también están perdiendo la confianza ciudadana. Un ejemplo muy importante son los medios de comunicación. ¿A qué puede deberse esto? Bueno, sumando un poco a la discusión anterior, yo quería, por ejemplo, poner, y luego contesto la pregunta, quería poner el ejemplo de la Carta Democrática Latinoamericana, digamos, un instrumento que se planteó de una forma muy idealista, muy aspiracional, pero que frente a estas últimas, digamos, arremetidas autoritarias ha probado ser inefectivo. Entonces, el sistema liberal vemos que aquí en América Latina no funciona tal vez de la misma forma que funciona en Europa, etcétera. Aquí no hay forma de, digamos, de contener una arremetida populista, bueno, en este caso ya abiertamente autoritaria, como por ejemplo lo que hizo Ortega en 2021 en Nicaragua. Ahora, volviendo a tu pregunta sobre los medios de comunicación, eh, necesariamente, bueno, tiene que ver con muchas cosas. Como decía, el tema de la posverdad y las redes sociales, la opinión pública ya no es tan homogénea como podía ser hace 40, 50 años, donde 10 millones de personas, de espectadores, veían un solo noticiero o dos noticieros y de allí de alguna forma la opinión pública era más homogénea. Ahorita tenemos, digamos, tantos medios de comunicación como preferencias tiene la gente. Entonces, digamos, la opinión pública es cada vez más encerrada en burbujas. Los algoritmos de las redes sociales no contribuyen a eso porque la lógica del algoritmo más bien es segmentar cada vez más la información por preferencias y eso hace que en lugar de establecer consensos y de acercarnos a temas, a discusiones, a debates, pues nos encerremos bueno, en burbujas de pensamiento homogéneo, donde todo el mundo repite como loro lo mismo y yo no me puedo sentar, prácticamente eso ya no se ve, no ves a dos personas con, digamos, que estén en las antípodas ideológicas, discutiendo constructivamente, sanamente, intentando establecer acuerdos. Entonces, bueno, y lo otro también es la pauta gubernamental que, por ejemplo, en América Latina muchos medios de comunicación viven, digamos, de pauta gubernamental y una forma de estos populismos de ejercer presión sobre los medios de comunicación para que no los critiquen es, digamos, recortar esa pauta para de alguna forma mantener silenciados a ciertos medios de comunicación. Gracias, me quedan poquísimos segundos, pero no me quiero ir sin hacerles esta pregunta a ambos. Yo sé que ambos son historiadores y les voy a pedir un poco que saquen su bola de cristal ahorita para proyectar un poco. Yo sé que es complejo, pero les pregunto, ¿será que son los populismos el fin de la democracia o al menos una transformación importante de lo que hoy conocemos como democracia? Comencemos con Israel y luego vamos con Alejandra. Yo creo que no, yo siempre he señalado que el populismo es una sintomatología. El populismo probablemente puede ser la respuesta equivocada a una pregunta, pero la pregunta existe. Sí es una respuesta a la crisis de la democracia. Es una respuesta e incluso es un llamado de atención. Y yo creo que la idea del llamado de atención quiere decir que tiene que haber una capacidad de reforma de las democracias. Y en algún momento, algún tipo de estrategia de populismo, algún tipo de elemento que puede ser calificado de populismo, puede ayudar, de hecho, a fortalecer una democracia frágil, en el sentido que hay movilización, hay un reencantamiento con la institución democrática, y si determinada estrategia que construye identidades políticas con movilizaciones alrededor de una figura de lo popular puede ayudar a fomentar y sistematizar y construir más democracia, puede ser un fenómeno de hecho positivo. No es necesariamente la muerte de la democracia, pero si no hay instituciones que la contengan, si no hay instituciones que no solo la contengan, sino que ayuden a encauzar una necesidad de cambio, porque de una u otra manera, como estos son electos, hay una necesidad de cambio y esa necesidad de cambio la democracia tiene que tener capacidad para encauzar el cambio, no para bloquear. Gracias. Alejandra, en los pocos segundos que nos quedan.
Bueno, yo le doy en parte la razón a Israel y en parte no, porque yo lo que veo es que, claro, desde el punto de vista más geopolítico, vamos hacia una era de la soberanía otra vez. Entonces, ahorita en lugar de apelar a ciertos condicionamientos de democracia, respeto a elecciones, etcétera, de la comunidad internacional, como lo pudo haber sido en el año 89, etcétera, vamos a ir de nuevo a unas relaciones internacionales más realistas, donde el discurso va a ser de la soberanía y eso va a ser terrible, por ejemplo, para América Latina, porque no va a haber ningún coto, ningún límite a estas arremetidas populistas. Habrá que ver si en Europa pasará lo mismo, no lo sé, pero en América Latina yo veo eso fatal. Bueno, este es un excelente debate, pero lastimosamente se nos terminó el tiempo. A ver si lo hacemos en otra ocasión. Muchas gracias, Alejandra, Israel. Y a ustedes, muchas Muchas gracias gracias. por vernos una semana más aquí en Razón de Estado. Volvemos la próxima semana.